Hola, ¿qué tal televidentes de UTV? En este momento nos encontramos con el director regional de ONU-SIDA para América Latina, el doctor César Núñez, con quien estaremos dialogando un poco acerca de este tema trascendental como es el SIDA. Primeramente conoceremos con el doctor Núñez cuáles son esas expectativas en esta visita a nuestro país, doctor. Muchísimas gracias. La visita al país obedece a un momento de seguimiento a lo que fue en el año 2011 de la declaración política sobre VIH-Sida que se hizo en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde participó Honduras en la persona del señor presidente y varios de sus ministros. Allí se pudieron llegar a varios compromisos que tienen que ver con el tratamiento de las infecciones por VIH, la prevención, la eliminación del estigma y discriminación, entre otras. Y esta mañana, aprovechando la presentación de los hallazgos de la evaluación de la estrategia de país de los últimos 4 años, pues he aprovechado también para compartir un poco sobre mis impresiones de esta semana. Doctor Núñez, en toda esta visita, en donde han habido múltiples reuniones con representantes de los diversos sectores de la sociedad, ¿cuáles son esos datos que podemos destacar en cuanto a estadísticas, números en relación a este tema? Mire, yo creo que de los números más relevantes que hemos manejado el día de hoy, y me voy a referir, por ejemplo, a los 3 componentes del acceso universal, que pasan por tratamiento, por prevención y por todo el tema de cuidados y derechos humanos. Honduras tiene una cobertura del 98% del gasto en tratamientos, es decir, es un país que es autosuficiente en el pago de los medicamentos que entrega a las personas que los necesitan. Si bien es cierto, la cobertura todavía debe mejorar aún mucho más, el que el Estado sea autosuficiente en este punto es clave, es esencial, particularmente en este momento donde la crisis financiera pone más limitaciones en los distintos países alrededor del mundo. El segundo elemento que quiero señalar es el que tiene que ver con los derechos humanos, el estigma y discriminación. Y en ese particular he visto durante este viaje, y fue reportado en la evaluación del PENSIDA, cómo todo lo que son las políticas de protección social han tenido una relevancia muy importante, particularmente en los últimos 2 años. Políticas públicas orientadas a eliminar la discriminación, a promover los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH, particularmente aquellas de la diversidad sexual, incluyendo una política para el entorno laboral que fue aprobada recientemente en Consejo de Ministros. Realmente son políticas públicas en el entorno de protección social que facilitan la respuesta. Hemos hecho mención de la importancia de hacer ajustes en el área de prevención. Creemos que está un poco relajada en este momento. Hay que hacer una prevención de la transmisión sexual que pasa por educación, particularmente a los jóvenes, y hay que hacer una intensificación de la prevención de la transmisión de la madre que vive con VIH a su bebé cuando está embarazada. Si bien es cierto, el 75% de las mujeres embarazadas hace o recibe la prueba de VIH, solo el 45% de ellas recibe el tratamiento que necesita para prevenir la infección a su bebé. Entonces ahí tenemos el contexto, el resumen de una respuesta completa e integral que nos debería llevar a 0 nuevas infecciones, a 0 muertes y a 0 estigma y discriminación. ¿Cuáles son esos compromisos suscritos por nuestro país, doctor? Los compromisos pasan por colocarle metas a los temas que le acabo de mencionar. Entonces, reducir la transmisión a la mitad, aumentar el tratamiento por arriba del 90%, eliminar 0, o sea, debemos de tener 0 transmisión de infecciones de madre a niño. Eso es lo que los compromisos hablan y yo siento que en ese sentido el país va caminando por una buena senda. Hablando de poblaciones afectadas, ¿quiénes son los más propensos o los que tienen ese mayor riesgo en cuanto al tema de VIH?
El análisis del PENSIDA-3 presentado esta mañana nos resume que las poblaciones más afectadas por el tema son las comunidades de hombres que tienen sexo con hombre, las mujeres trans y las trabajadoras sexuales dentro del grupo de la diversidad sexual. Y hay un grupo aparte especial que es el de las comunidades garífunas, donde un contexto de orden socioeconómico en los pueblos afrodescendientes ha propiciado una infección mucho más alta que el de la población general. Actualmente, doctor, se habla de cifras mayores a 30.000 número de casos en nuestro país en los últimos años registrados. ¿Cómo estamos en cuanto a este tipo de cifras en relación a los países del Istmo Centroamericano? El país está reportando 30.000 infecciones o 30.000 personas viviendo con VIH. Debemos entender que hay que manejarlo de los números con un poquito de análisis, porque cuando empezamos a dar tratamiento, las personas no van a morir. Y por supuesto que el número de personas viviendo con VIH va a aumentar. No necesariamente porque hayan muchas más nuevas infecciones, sino porque van a dejar de morir las personas. Siento que eso ha comenzado a suceder en Honduras, por eso vemos un incremento en el número de personas viviendo con VIH, comparado con 26.000 que había sido el último reporte que teníamos. Pero donde tenemos que ir a ver es en la incidencia. Esas cifras creo que hoy no se han presentado. ¿Cuántas nuevas infecciones realmente están habiendo en el país? Ese es un ejercicio que debe hacerse todavía, pero que entiendo ya las autoridades de salud están trabajando en ello. En su visita a nuestro país, usted ha visitado varios puntos, varios departamentos del país. ¿Qué podía destacar usted en cuanto a los hallazgos encontrados en esta visita, sobre todo también cuando se incluyó a los grupos étnicos garífunas del país? Más allá de las visitas a las autoridades nacionales, desde la Casa de Gobierno a las distintas secretarías de Estado que visité, a mí siempre me gusta estar en contacto con las comunidades afectadas. Lo pude hacer en la ciudad de Tegucigalpa, en la ciudad de San Pedro Sula, también estuve en la comunidad de Bajamar con las comunidades garífunas, y en ese sentido veo que hay una distribución desigual de la respuesta. Hay de pronto más énfasis en algunas áreas geográficas que en otras, que puede ser bueno, por supuesto, si es que ahí hay una mayor cantidad de infección. Creo que en algunos casos hay que hacer algún ajuste, ¿verdad? Porque encontré circunstancias donde habían clínicas con mucha demanda, con una carga muy alta de personas demandando servicios, y por otro lado algunas clínicas que no tenían tanta carga. Se trata de un ajuste de gestión, estrictamente hablando. Por otro lado, también a la hora de entregar servicios, particularmente en salud, usted tiene que pensar en tres componentes: en la infraestructura, en el personal capacitado y en los insumos o medicamentos. Y en este caso, un vacío importante en muchas de estas clínicas es las pruebas de VIH. ¿Cómo invitamos a la comunidad o a la población a hacerse la prueba cuando no tenemos la prueba en sí, el test en los laboratorios de los centros de salud? Son pues como elementos que son todos ajustables, son todos modificables, y son las recomendaciones que se han mencionado esta mañana. Doctor, ¿cuáles serían esos desafíos, los principales desafíos que tiene nuestro país para hacer frente a esta epidemia mortal? Un desafío muy grande es nuevamente intensificar la prevención, es necesario hacerlo. En segundo lugar, sabiendo de las necesidades de recursos financieros por parte de diversos temas, creo que la optimización de los recursos ya disponibles también es un desafío importante. Ver si con la cantidad de recursos ya adjudicados en el presupuesto de las distintas secretarías puede hacerse frente a la epidemia nuevamente bajo un criterio de análisis de la respuesta.
Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Pues estas son algunas de las declaraciones donde el doctor César Núñez, quien es el director regional de ONUCIDA para América Latina, nos ha resumido algunos de los hallazgos encontrados en cuanto a esta misión oficial, esta visita por nuestro país. Y resumimos con una frase que se comentaba esta mañana en cuanto al tema de VIH-Sida, y dice: invertir en prevención significa ahorros para el futuro. Muchas gracias.